Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 26 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Antes de dar inicio a la sesión, le quiero recordarle un momento dado la importancia de que esté realizando su cuaderno de notas aunado también a la consulta que tenga con el tutor. Esto le va a permitir reforzar conocimiento y también no se le olvide hacer un momento dado las actividades de aprendizaje que van dándose paulatinamente en cada una de las sesiones que correspondan. Muy bien, para entrar de lleno en nuestra sesión, vamos a recordar un poquito qué fue lo que vimos en la sesión anterior para poderlo encaminar a esta misma. Usted recordará que empezamos a ver lo que fue proyectos de inversión y estábamos adentrados a lo que eran los métodos de evaluación financiera. Estos métodos, en primera instancia, abrimos con el costo de capital promedio ponderado, posteriormente hablamos del valor actual neto, hablamos del índice de rentabilidad y también hablamos del periodo de recuperación. Usted se puede percatar, estos 4 métodos nos han permitido conocer y evaluar en un momento dado las perspectivas que tenga usted dentro de su negocio, porque esas perspectivas se van a dar en base a la expansión que usted esté realizando al respecto. Y obviamente estas perspectivas van a estar alimentadas por la información financiera, que va a ser el eje para que en un momento dado puedan surgir estos métodos de evaluación financiera. Sin la información financiera esto no se podría llevar a cabo. Pero la información financiera nos va a permitir también la toma de decisiones. En un momento dado, a corto, a mediano o a largo plazo, sea su caso y en base a las proyecciones que estamos realizando. Es por eso fundamental que los estados financieros pro forma sean o tengan un grado de certeza para efectos de poder llevar a cabo estos métodos de evaluación financiera. Porque estos métodos como usted lo ha podido apreciar, lo ha podido presenciar, van ligados y que de cierta forma hacen una conjunción al respecto con otros métodos de evaluación financiera. Entonces, en base a estas circunstancias, va a permitir en un momento dado la toma de decisiones. Si bien le parece, vamos a ver los objetivos de nuestra sesión. Y nos dice, al término de esta sesión, el alumno habrá aprendido el cálculo para determinar el rendimiento contable promedio y la gran importancia que tiene consigo en la evaluación de los proyectos de inversión. Si bien también hemos partido de la información financiera y principalmente nuestro flujo de efectivo, también la parte de libros, ¿sí? La parte de contabilidad es de vital importancia, porque ahí se van a hacer el registro de las operaciones. Tenemos que predeterminar si un momento existe alguna de las operaciones que se puedan realizar en un futuro dado, desde una venta, desde una cobranza, políticas de crédito. En base a esto va a permitir un método también poder evaluar por la parte contable el proyecto de inversión y eso va a permitir reforzar junto con los otros métodos qué es lo que está sucediendo con la empresa y con sus decisiones de expansión. Asimismo, habrá aprendido el cálculo para determinar el periodo de recuperación descontado. Usted recordará que la sesión anterior veíamos el periodo de recuperación, llamémosle el normal, el que en un momento dado tenía 2 desventajas. 1, no considera la rentabilidad del proyecto y 2, no considera tampoco el valor del dinero en el tiempo. Y una tercera que la agregué también en ese momento fue, en el momento no considera los flujos que puedan seguir posteriormente de la recuperación de la inversión. Los flujos que sigan, lo comentamos, van a pertenecer o van a momento a participar como parte de la ganancia del proyecto de inversión. Entonces, estos 3 factores permiten en un momento dado que el periodo de recuperación normal tenga un poquito de desviación. No quiere decir que sea un método malo, sino que un método no tenga un grado de certeza. Para ello vamos a entrar con el periodo de recuperación descontado, porque eso nos va a permitir tener la certeza posible. Asimismo, pues bueno, como usted se puede estar percatando, en estas sesiones hemos estado reforzando y seguimos reforzando nuestros métodos de evaluación financiera, que si bien nos permite un método conocer y hacer la labor de poder determinar cada uno de ellos. Asimismo, nos va a permitir un momento dado compararlos con otros métodos, como así lo hicimos con el valor actual neto, con la tasa interna de retorno y con el costo de capital promedio ponderado. En estos métodos que vamos a ver, bueno, vamos a presenciar o vamos a tener la virtud de poder seguir avanzando en este sentido. Si bien le parece, vamos a entrar con el primer método que mostramos, que es el periodo de recuperación descontado. Nos dice lo siguiente, es una variante mejorada del periodo de recuperación, ¿sí? Es decir, va a tener una mejoría con respecto a las desventajas que hace un momento comenté.
puesto que esta sí tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Está contemplando el valor del dinero en el tiempo. ¿Por qué? Porque existe un costo que bien lo puede tomar en consideración y eso va a ser benéfico para el mismo proyecto. Al expresar los flujos de efectivo futuros en términos de su valor presente, es igual que un periodo de recuperación común, con la diferencia que la acumulación de flujos debe igualar a la inversión original, que se encuentra expresada en valor presente, donde cada flujo es descontado por una tasa de interés, que representa el costo de oportunidad de la inversión. Como usted puede percatarse, lo que le comentaba hace un momento, una de las grandes ventajas que va a tener este método de evaluación va a ser la parte del costo. Ese costo va a ser de vital importancia porque va a permitir un método la toma de decisiones de una manera más certera. Y hay una fórmula para poderlo determinar, que calcularemos o aplicaremos la fórmula de valor presente o de valor actual neto, que nos dice lo siguiente. Dice que es el flujo, ¿sí? Va a ser el flujo del periodo que divide a 1, ¿sí? A 1 más la tasa de descuento elevado al periodo correspondiente, ¿sí? Simplemente lo que estamos haciendo es tener los flujos que un momento nos esté mostrando el proyecto de inversión, poderlos descontar, y ahí es donde estamos tomando en consideración el valor del dinero en el tiempo, en ese costo por medio de esa tasa. Y obviamente a su año correspondiente. ¿A qué me refiero con el año correspondiente? A lo siguiente. Usted recordará que dentro de la línea de tiempo, ¿sí?, los flujos en cada uno de los periodos van a ser descontados a una tasa. Van a ser descontados a una tasa, ¿sí? ¿Cuál vamos a llamarle como K? Esa tasa va a permitir en el momento de descontar cada uno de ellos, y obviamente en los periodos o en el año que se encuentre, se va a hacer su descuento respectivo. Si estamos hablando del año 1, estamos hablando de un periodo. Si estamos hablando del año 2, estamos hablando de 2 periodos. Si hablamos del año 3, estamos hablando de 1, 2, 3 periodos. Y del año 4 son 4 periodos que se están descontando para evaluarlos al año 0, ¿sí? En ese sentido, va a fungir la parte del exponente. El exponente, repito, va a ser la parte de los años a los cuales se esté descontando cada uno de los flujos correspondientes. Ahora bien, ya que en un momento dado nosotros tenemos nuestra fórmula, vamos a entrar con un ejercicio y nos dice lo siguiente. Le voy a dar lectura al mismo. Dice: a continuación se le muestra una tabla con los flujos de efectivo de una empresa durante 6 años. Asimismo, en el año 0 se ve reflejada la inversión inicial, la cual la empresa desembolsará en ese momento. Se le pide realizar el periodo de recuperación descontado, considerando que la tasa de descuento es del 10%. Por lo siguiente, por lo que en la siguiente diapositiva veremos reflejada la solución del mismo, agregando un par de columnas. Vamos a poner en primera instancia, para que lo podamos entender y asimilar el concepto de este método, vamos a instalar las columnas conforme a lo que nos está mencionando nuestra diapositiva. En primera instancia nos pone los números de periodos, llámese en años. Nuestra siguiente columna va a ser el flujo del periodo. Vamos a estar un poquito, vamos a apretarnos un poco más en espacio, perdón. Va a ser el número de periodos en año. Después viene el flujo del periodo. Y vamos a empezar a enumerar cada uno de los años correspondientes. Viene el año 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estamos hablando de 6 años. Y los flujos son los siguientes. En el año 0, como bien lo hemos comentado con anterioridad, es la inversión inicial. Y la inversión inicial la representamos de manera negativa porque representa un desembolso de dinero. En el año 1, el flujo es de 300,000 pesos.
En el año 2, el flujo es de 323,000 pesos. El año 3, el flujo que nos está arrojando es de 273,000 pesos. El año 4 es de 226,000 pesos. El año 5, el flujo es de 65,000 pesos. Y por último, en el año 6, nuestro flujo es de 289,000 pesos. ¿Sí? Aquí usted se puede percatar que tenemos mostrados la inversión inicial y los flujos de cada uno de los periodos que fue, originando la empresa y que de cierta forma muestran saldos positivos, es decir, que en un momento dado los ingresos están por arriba de los egresos. Ahora, lo que vamos a hacer es, para poder seguir con nuestras columnas, dice que tenemos que descontar los flujos para conocer, para un momento dado, considerarles el valor del dinero en el tiempo. En la siguiente diapositiva le hago mención a lo siguiente. Dice, lo que debemos hacer en primera instancia es aplicar nuestra fórmula de valor presente a cada uno de los flujos considerando la tasa de descuento del 10%. Es decir, tenemos que hacer lo siguiente. Ya conocemos nuestra fórmula, que es del valor presente, y va a ser igual al flujo. Ojo, aquí hay algo importante. La inversión inicial no la vamos a considerar porque está en el año 0. Pero lo que sí tenemos que ir considerando son los flujos correspondientes. El valor presente del año 1 va a ser los 300,000, que divide a 1 más la tasa, que la tasa ya la sabemos que es del 10%, a la 1. El valor presente del año 2 va a ser el flujo, que son de 323,000, dividido 1 más la tasa, elevado a la 2. En el año 3, aquí vamos a poner año 3, va a ser el flujo, que es de 273,000, que divide a 1 más la tasa de descuento elevada a la 3. El año 4 va a ser el flujo, que son 226,000, que divide a 1 más la tasa de descuento a la 4. Después viene el año 5, en donde va a ser los 65,000, que divide a 1 más la tasa elevado a la 5. Y por último, el año 6, donde observamos que el flujo es de 289,000 pesos, que divide a 1 más la tasa elevado a la 6. Aquí usted se puede percatar el tema del exponente que yo hace un momento le comentaba. Es la parte en donde esté situado el flujo, en qué año, ¿sí? En qué año se corresponde, en un momento en el año 1, 2, 3, sucesivamente hasta el año 6. Obviamente recorre usted las operaciones de adentro hacia afuera con sus paréntesis. Primero determine el denominador, y cuando tenga determinado el denominador, entonces ya el numerador divide al denominador correspondiente. Para ello, el estar haciendo estas operaciones nos arroja los siguientes resultados. En el año 1 nos da un resultado de 272,727. ¿Sí? En el año 2 nos da un resultado de 266,942. En el año 3 nos da un resultado de 205,109. En el año 4 nos da un resultado de 154,361. En el año 5 nos da un resultado de 40,360. Y por último, en el año 6 nos da un resultado de 163,133. Ahí tengo ya los flujos descontados, obviamente, en cada año con su tasa de descuento respectivamente. Aunado que, repito, la inversión inicial no hace falta hacer un descuento en la tasa porque la inversión inicial está ubicada en el año 0. Lo que estoy realizando ahorita, repito, es hacer cada uno de los flujos descontados a la tasa que bien nos hacemos mención el caso práctico, que es una tasa del 10%. Y al estar haciendo esta operación, lo que estamos haciendo es contemplar el valor del dinero en el tiempo, que es para lo que un momento dado
la parte fundamental de este gran tema, que ha aumentado en comparación con el periodo de recuperación normal. Aquí nos permite contemplar el valor del dinero en el tiempo. Ya tenemos los flujos, como usted le comentaba en alguna ocasión cuando hacíamos la tasa interna de retorno, el tema de la interpolación, le comentaba cuando hacemos un flujo y hacemos una operación de división, usted se puede percatar perdón, que el flujo se descuenta. ¿Sí? El flujo se descuenta porque está aminorándose, no se está aumentando, agregando, al contrario. La forma de poder aminorar el flujo es dividiéndolo contra la tasa y la unidad respectiva y su exponente. Usted se puede percatar, ya los flujos tienen un valor menor al considerable. Ahora bien, ya tenemos los flujos de efectivo descontados. Ahora lo que vamos a hacer es agregar algunas columnas que nos permita ya ir armando nuestro periodo de recuperación descontado. Nuestras siguientes columnas va a ser el flujo del periodo descontado. ¿Sí? Esa va a ser nuestra tercera columna. Nuestra cuarta columna va a ser la inversión por recuperar. Y por último, el tiempo acumulado en años. ¿Sí? Obviamente dentro del flujo de periodo descontado vamos a partir por nuestra inversión inicial, porque recuerde que la inversión inicial se encuentra en el año 0, no pasa absolutamente nada con ella. Van a ser los 800,000 pesos. Y ahora lo que vamos a poner en esa columna van a ser los importes que resultaron después de haber hecho el descuento respectivo. Aquí está el del año 1, que son 272,727. En el año 2, 266,942. En el año 3, 205,109. En el año 4, 154,361. En el año 5, 40,360. Y por último en el año 6, 163,133. Ahí tengo ya aumentado los flujos de efectivo descontados aplicados a una tasa. Ahora sí ya puedo ir aplicando la inversión por recuperar, que es un tanto la mecánica que hacíamos en el periodo de recuperación normal. ¿Cuánto nos falta por recuperar en el año 0? Pues obviamente la totalidad de la inversión, los 800,000. ¿Sí? La totalidad de la inversión es lo que nos hace falta recuperar en ese momento. Ahora bien, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La operación de ir descontando con el siguiente periodo, ¿sí? Y que nos dé los resultados correspondientes. Entonces, los 800,000 pesos le tenemos que aminorar, los 272,000 pesos lo vamos a descontar, lo vamos a ir amortizando para saber en cuánto nos falta por recuperar en el año 1. Al hacer la resta nos da un resultado de 527,273. ¿Sí? Posteriormente ese saldo de 527,273 tenemos que descontarle el flujo del año siguiente, ¿sí? Restarlo, el flujo de 266,942. Al hacer esa operación nos va a dar un resultado de 260,331. Si usted se puede percatar, ese saldo que está arrojando en ese momento la inversión que falta por recuperar, bien podemos aplicar el siguiente flujo, bien puede embonar al respecto. Entonces hacemos nuestra operación de resta y de resultado. Restamos los 260,000 menos los 205,000 y nos va a dar un resultado de 55,222. ¿Sí? Ahora, lo que podemos observar que estos 5,222 ya no podemos amortizarlos contra los 154,361. Ya no existe esa capacidad de amortizar.
Entonces, en el lado derecho bien podemos contemplar los años que llevamos aplicando. Aquí está el año 0, 1, 2 y 3. Hasta el momento, en la parte anual, en la parte de años, hemos recuperado 3 años. Pero bien, este remanente podemos aplicar una regla de 3 como lo hicimos en el periodo de recuperación normal para poder determinar la parte de años. Usted recordará que para ello tuvimos que hacer una división, ¿sí? Una multiplicación y después una división, la cual nos dice lo siguiente. Para poder determinar los meses a los cuales nos hace falta contemplar dentro de ese remanente. Esa regla de 3 la podemos ver en la siguiente diapositiva, que nos dice cómo se puede percatar. En el año 3 la inversión ya fue recuperada en su mayoría. Sin embargo, existe un remanente por 55.222. Aquí está, ¿sí? Que se aplicará en el año 4, tan solo la parte proporcional, porque usted se puede percatar que no podemos cubrir la totalidad del flujo, ¿sí? Y se determina con una regla de 3 que nos dice lo siguiente: el flujo del periodo por aplicar equivale a 12 meses, ¿cuánto equivale la inversión por recuperar? Que va a ser la X. ¿Sí? Entonces recuerde usted, primero multiplicamos, ¿sí? Y después dividimos. Es decir, ya cuando hacemos la operación va a ser, aquí lo vamos a poner, la inversión por recuperar por 12, que divide al flujo del periodo por aplicar. Entonces hacemos la sustitución respectivamente. Sabemos que la inversión por recuperar aquí lo tenemos, es 55.222 por 12, y lo vamos a dividir entre el flujo del siguiente periodo, que son los 154.361. ¿Sí? Obviamente, al realizar la multiplicación y después la división, nos va a dar un resultado de 4.29. ¿Sí? 4.29. Recuerde que en este caso el número entero representa los meses. ¿Sí? Y la parte decimal podríamos determinarla si queremos calcular quincenas, si queremos calcular semanas, o queremos calcular días, horas, minutos, etcétera. En este caso acabamos de determinar la parte de los meses. Entonces, obviamente este proyecto se recupera, su periodo de recuperación descontado, hay que hacer hincapié que es un periodo de recuperación descontado, es de 3 años, 4 meses. ¿Sí? 3 años, 4 meses. Ese es lo que un método tarda por recuperar, porque está aplicándose el valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? En base a ese dato comparativo, pues un momento dado nos permite tener un grado más de certeza al respecto del método. Obviamente, después del año 3, en el mes 5, va a tener la ganancia, la empresa, esos flujos ya van a pertenecer para efectos de tomar decisiones, porque en un momento dado le competió en 3 años, 4 meses recuperar la inversión. En el mes 5 ya va a ser parte de la utilidad y del movimiento que tenga cotidianamente la misma empresa. Dice, resumiendo, dice, la inversión del proyecto se va a recuperar en 3 años, 4 meses. Como se podrá notar, al aplicar una tasa de descuento en los flujos,
implica que el flujo descontado sea menor al flujo determinado en un inicio. ¿Qué quiero decir con esto? Observe que en un inicio habíamos marcado que el flujo era de 300,000 pesos, ¿sí? Es lo que había resultado de haber hecho la operación de los ingresos menos los egresos. Pero al aplicar una tasa, ¿sí? Al aplicar una tasa, el flujo aminoró considerablemente hasta llegar a 272,727. Ya tiene algo a favor, ya tiene contemplado el valor del dinero en el tiempo. Entonces, es de vital importancia porque de cierta forma lo hace ser con un grado de credibilidad y aceptación muy, muy alto. Ahora bien, ¿con qué finales se realiza esta técnica? Más que nada, como lo comentamos con anterioridad, no es lo mismo un peso actual que un peso futuro, ya que este último trae consigo la incertidumbre del ambiente económico y para las empresas es fundamental saber al día de hoy los flujos correspondientes. ¿Sí? En el valor, cuando hablamos del valor del dinero en el tiempo, estamos haciendo, recuerde usted que estamos haciendo proyecciones, estamos viendo el futuro. No va a ser lo mismo el dinero en el año 1 que el dinero en el año 5. Debe de haber una tasa que permita contemplar el valor del dinero en el tiempo. No va a ser un peso corriente, tenemos que aplicarle cierta aceptación por medio de una tasa. Es por ello que este periodo de recuperación descontado ya está descontándose con esa misma tasa cada uno de los flujos y por ende el dato o el resultado que nos arroja tiene de cierta forma credibilidad considerable. Ahora bien, después de haber visto el periodo de recuperación descontado, vamos a entrar con un método más. Antes de entrar con el método, quiero hacer un comentario. Usted se puede percatar cómo es que existe la relación con otros métodos, como el valor actual neto, las tasas. Es decir, estamos considerando montos, tasas, tiempo, y eso lo hace ser muy enriquecedor en la toma de decisiones. Hay que tomar las decisiones conforme a los resultados que nos esté arrojando paulatinamente cada uno de estos análisis. Y eso permitirá, en un momento dado, una mejor toma de decisión y que el margen de error sea lo menos posible. Entonces, lo que le quiero recalcar es la combinación. No quedarse tan solo con un solo método para hacer la evaluación, sino hay que tomar en consideración el número de métodos más posibles para poder evaluar y poder comparar las cifras correspondientes. Eso le tomará más credibilidad y un sentido de seguridad mejor para usted. Ahora bien, cuando hablamos del siguiente método es el rendimiento contable promedio, mejor conocido como RCP. Dice, consiste en dividir el beneficio medio esperado de un proyecto después de amortizaciones e impuestos por el valor promedio contable de la inversión. O bien, es la utilidad neta promedio de una inversión dividido entre su valor promedio en libros. ¿Sí? Este rendimiento contable promedio, como hace un momento le comenté, habla en primera instancia del valor en libros. Empieza a considerarse el valor que se ha registrado dentro de los libros de la empresa y obviamente se van a registrar por medio de las proyecciones correspondientes. La regla para el rendimiento contable promedio es con base es un proyecto, es aceptable si su rendimiento contable promedio excede a un rendimiento promedio meta. Es decir, si el rendimiento que está arrojando el proyecto está por arriba de un rendimiento que está solicitando mínimo el proyecto. Es un tanto parecido a lo que veíamos de la tasa mínima requerida contra la tasa del proyecto. El rendimiento contable promedio ya es un rendimiento que viene intrínseco dentro del mismo, mientras que el rendimiento promedio meta va a ser el objetivo a alcanzar y a superar. Ventajas y desventajas que tiene este método de evaluación. Las ventajas, es muy fácil de determinar, no tiene gran grado de complejidad y de hecho lo vamos a poder ver cuando estemos realizando el mismo análisis. Y dos, por lo general se dispone de la información necesaria, es decir, comúnmente nos podemos tener la información disponible y que de cierta forma está abierta obviamente a los analistas de proyectos de inversión. ¿Cuáles son las desventajas? Hablemos de tres. Una, no es una verdadera tasa de rendimiento porque se ignora el valor del dinero en el tiempo.
De nueva cuenta volvemos a tener considerables problemas cuando no aplicamos un costo hacia cada uno de los métodos a evaluar. 2. Usa una tasa de límite de comparación arbitraria. Y 3. Se basa en los valores contables en libros, no en flujos de efectivo y valores de mercado. Entonces, recordemos que la parte de libros es la parte histórica de la empresa. Es por ello que de cierta forma es una ventaja a considerarse dentro del mismo método, pero no quiere decir que esté mal, al contrario, podemos, en un momento dado, como le comenté, existe la comparación con otros métodos para efecto de la toma de decisiones. La fórmula para poder determinar es la utilidad neta promedio dividido entre el valor promedio en libros. Y para que en un momento dado nos quede claro, vamos a entrar con un ejercicio que nos dice lo siguiente. Una empresa muestra la siguiente información en donde le solicita a usted que realice el cálculo del rendimiento promedio contable e interprete su resultado. Y nos da, obviamente, estos datos, los ingresos, ¿sí? En el año 1, del año 1 al año 5, con el que abre en el primer año de 430.333 y así sucesivamente hasta el año 5, en donde sus ingresos son de 133.333. Considera algo muy importante, los ingresos van aminorando en el transcurso de los años, que van pasando los años. Y los egresos también de cierta forma tienen una minoración considerable en cada uno de los años, porque abre en el año 1 de 200,000 y cierra con un egreso de 100,000 pesos. La depreciación, bien lo sabe que cuando un momento dado la empresa compra activos fijos, pues tiene que existir una tasa que los permita depreciar de su valor original. Esta depreciación se está manteniendo porque se hace en línea recta, ¿sí? Es decir, se hace de manera equitativa y en este caso vienen siendo de 100,000 pesos en cada uno de los años. La tasa de impuestos es del 25%. El valor en libros en los últimos 5 años son los siguientes, ¿sí? El valor que se ha registrado contablemente nos dice que en el año 1 es de 200,000 pesos, así sucesivamente hasta el año 5, que es de 198,000 pesos, lo que ha aumentado está registrado dentro de los libros de la empresa. Y ahora bien, vamos a realizar lo correspondiente. Si me le parece, me gustaría que me acompañe al pizarrón para que entiendamos la solución que usted está observando y quede de más claro este método que es de vital importancia en la toma de decisiones, ya que nos está considerando el valor en libros, pero también, como bien lo comentamos hace un momento, llega a tener un grado de, pues no tanto que no sea confiable, sino que de cierta forma no permite considerar el valor del dinero en el tiempo. Y eso es algo que lo hace un poquito difícil de tomar en cuenta, más sin embargo, sirve como un dato comparativo para los siguientes métodos que estaremos viendo y que hemos aprendido en el transcurso de estas sesiones. Entonces, mire, vamos a determinar la utilidad neta, porque nuestra fórmula va a partir de la utilidad neta que existe en los libros. Para ello, vamos a considerar nuestros ingresos, ¿sí? En cada uno de los años, ¿sí? Los egresos, y vamos a considerar, al aminorarlos, vamos a determinar la utilidad antes de la depreciación, ¿sí? Posteriormente de la utilidad antes de la depreciación va a venir la depreciación misma. Y después de la depreciación vamos a considerar la utilidad antes de impuestos. Después que tengo la utilidad antes de impuestos, le vamos a minorar los impuestos, que va a ser nuestra tasa del 25%, y así vamos a poder llegar a la utilidad neta. Van a venir los años a proyectar, en un momento dado a considerarse. Tenemos del año 1 hasta el año 5. ¿Sí?
en cada uno de los años vamos a ir contemplando nuestros ingresos. Si bien le parece, me voy a mover a la diapositiva anterior para que de ahí partamos y los vayamos mostrando en cada uno de los periodos. En el año 2 tenemos un ingreso de 450,000. En el año 3 nuestro ingreso es de 266,667. En el año 4 es de 200,000. Y por último de 133,333 en el año 5. Después vienen nuestros egresos. Igual iniciamos en el año 1. En el año 2 es de 150,000. Y en los siguientes años, como podemos bien observar, va a ser de 100,000 hasta el año 5. Y a partir de ahí vamos a determinar nuestra utilidad antes de la depreciación. Tenemos que ir aminorando, ¿sí? Tenemos que ir aminorando los ingresos menos los egresos. Me voy a mover a la siguiente diapositiva para ver los resultados. Nos dice que el año 1 es de 233,000. El año 2 es de 300,000. El año 3 es de 166,667. En el año 4 de 100,000. Y por último en el año 5 es de 33,333. Ahí tenemos la utilidad antes de la depreciación. El ejercicio nos dice que la depreciación es de 100,000 pesos en cada uno de los años. Entonces los hacemos muestra en cada uno de los años de 100,000 pesos. Y le vamos a minorar para conocer la utilidad antes de impuestos. Vamos a minorar la utilidad después de antes de la depreciación menos la depreciación. Al hacer la resta, vamos a poder llegar a los resultados de la utilidad antes de impuestos. Puede ser utilidad o bien pérdida. Como usted puede observar, en el año 5 tenemos una pérdida considerable de 66,667. ¿Por qué? Porque en este caso la utilidad que tuvimos antes de la depreciación está por debajo del monto a depreciar. Entonces en ese caso tenemos ya sea utilidad o pérdida. En el año 5, le repito, tenemos una pérdida en ese momento. Ahora bien, ya que tenemos la utilidad antes de impuestos, vamos a aplicar los impuestos correspondientes. Como bien usted lo sabe, los impuestos se van a determinar obviamente en base a la utilidad antes de impuestos. Sabemos que la tasa es del 25%. Aplicamos esa tasa a la utilidad antes de impuestos y vamos a determinar los impuestos correspondientes. En el año 1 va a ser de 33,333. En el año 2 va a ser de 50,000. En el año 3 va a ser 16,667. En el año 4 no existen impuestos y en el año 5 tampoco van a existir impuestos porque no vamos a pagar impuestos por una pérdida que está sucediendo en ese momento. Sería un tanto ilógico porque aunado a que el proyecto no nos está dando la utilidad necesaria, después hay que pagar impuestos, es un tanto ilógico. Las pérdidas obviamente no se les calcula impuesto. En este caso va a ser 0. Y ahora bien, podemos determinar nuestra utilidad neta en cada uno de los años. En el año 1 vamos a tener una utilidad neta de 100,000 pesos. En el año 2 es de 150,000. En el año 3 va a ser de 50,000. En el año 4 no tenemos nada y en el año 5 seguimos arrastrando nuestra pérdida de 66,667 pesos. Ahí tenemos ya reflejado, obviamente, la utilidad neta en cada uno de los años. También hace falta considerar y poder mostrar el valor en libros. El valor en libros lo vamos a tomar de la diapositiva, de hecho me voy a regresar a la anterior diapositiva. En la parte inferior viene el valor en libros en cada uno de los años. Y nos dice, y lo vamos a mostrar aquí. Aquí vamos a hacer un paréntesis, una línea.
para no confundir nuestros valores. Y va a ser el valor en libros El valor en libros, obviamente en el año 1 va a ser de 200,000. Así sucesivamente en los años siguientes. Aquí tenemos nuestros datos. Ahora bien, ya tenemos palpado el valor en libros. ¿Qué es lo que nos hace falta determinar? Obviamente el valor promedio en libros. ¿Cómo va a ser ese valor promedio en libros? De la siguiente forma. Tenemos que sumar, para calcular el valor promedio en libros, tenemos que sumar cada uno de los datos que acabamos de mostrar en esta columna del valor en libros y lo vamos a dividir, ¿sí?, entre los años, que en este caso son 5. Son 5 años, ¿sí? Repito, vamos a sumar los datos de valor en libros, los 200,000 más 175,000 más 126,000 más 135,000 y más los 198,000 pesos. Lo sumamos y posteriormente lo vamos a dividir entre el número de años a los cuales se está proyectando. En este caso son 5 años. Al hacer la operación nos va a dar un resultado de 166,800. ¿Sí? Aquí está mi valor promedio en libros. Ahora me hace falta determinar la utilidad neta promedio. La utilidad neta promedio la vamos a determinar obviamente de la sumatoria de las utilidades netas que acabamos de determinar. Es decir, los 100,000 más 150,000 más 50,000 más 0 y más menos 66,667. ¿Sí? Ahí tenemos que hacer obviamente una resta. La suma de ello lo tenemos que dividir también, ¿sí?, dividir entre 5, porque son 5 años, estamos sacando un promedio. Al hacer esa división, al hacer la suma y después dividir, nos da un resultado de 667. Ahora bien, ya tenemos el valor promedio en libros y la utilidad neta en promedio. Ahora sí podemos llevar a cabo nuestra fórmula correspondiente, que nos dice, y hacemos aquí otra división para no confundirnos, nos dice nuestra fórmula, utilidad neta promedio ¿sí?, utilidad neta promedio dividida entre el valor promedio en libros. Obviamente tan solo vamos a sustituir de los valores que ya determinamos. La utilidad neta promedio ya sabemos que es de 46,667 entre 166,800. Al hacer la división nos va a dar un importe decimal que va a ser de 0.28. Esto lo multiplicamos por 100 y lo convertimos en una tasa porcentual. ¿Sí? 28% va a ser nuestro rendimiento contable promedio. Ahora bien, ¿esto qué significa? Dice la interpretación del ejercicio del rendimiento contable promedio. Dice, el resultado nos dice que por cada peso que hay registrado en los libros de la empresa, nos da una utilidad neta de 0.28 centavos, es decir, un 28%. ¿Sí? Vamos a verlo desde este punto de vista. Dice, por cada peso, vamos a hacer aquí una pequeña división. ¿Sí? Por cada peso que hay registrado en los libros, aquí están los libros, ¿sí?, o la parte de contable, así se le conoce al tema de los libros. Dice, por cada peso que esté registrado en libros, ¿sí?, en los libros de la empresa nos da una utilidad neta, la utilidad neta de 28 centavos.
Entonces, aquí es lo que un método nos da a interpretar este método de evaluación financiera. La relación que existe entre libros y la utilidad que arroja dicho proyecto. Libros, llámese, obviamente, los datos de los ingresos, los egresos, como determinamos, nuestra utilidad antes de depreciación, la depreciación, los impuestos y al final la utilidad neta. Con ello hacemos un equiparamiento contra el valor promedio en libros y eso es lo que nos arroja este 28%. ¿Sí? ¿Qué significa este 28%? Lo que acabamos de mencionar va a ser por cada peso que esté registrado en los libros de la empresa, nos va a estar arrojando una utilidad neta de 28% o de 28 centavos. Pero mire, aquí hay algo muy importante a considerar. A pesar que en el año 4 y en el año 5 en el año 4 no tuvimos nada de utilidad y en el año 5 tuvimos pérdida. Cuando nosotros hicimos obviamente cuando usted hizo en un momento de la sumatoria de los flujos, esta pérdida fue absorbida con las utilidades de los años anteriores. Eso permitió que todavía generara un rendimiento. A pesar que el año 4 y el año 5 se puede mostrar que no contribuyeron de mucho para efectos de aumentar la utilidad neta promedio, sin embargo, las utilidades que se hicieron en los años anteriores permitió amortizar estos dos pequeñas inconformidades que salieron después de haber hecho las proyecciones correspondientes. Entonces, observe cómo puede hacer que los 5 años no puedan ser años así de color de rosa, pero sin embargo, con el simple hecho de haber trabajado duro, arduo, los 3 años, permitió que surgiera un rendimiento al respecto. También cabe resaltar que es de vital importancia, no es que existan las pérdidas o que no exista ninguna utilidad o pérdida. El objetivo aquí que tenga que tener la empresa es que si seguimos con una evaluación de 6 años a 10 años, es decir, lo proyectamos 5 años más, el objetivo aquí o la estrategia es que existan ya utilidades, ¿sí? No podemos estar trabajando con números rojos o bien llegar a tablas. Lo que al momento le comenté, cuando nosotros vemos este tipo de resultados, implica que algo está sucediendo dentro de la empresa, ¿sí? Es el foco amarillo. Si en el año 6, supongamos en el año 6 y en el año 7 sigue habiendo pérdidas, entonces ya es un foco rojo y hay que empezar a considerar que está sucediendo algo no adecuado dentro de la organización y por ende tenemos que tomar decisiones al respecto. Tenga mucho cuidado. Aquí podemos ver en este ejemplo que en los años 4 o 5, porque la lógica sería que a lo mejor pueda hacer que en un proyecto empiece con números rojos y después números positivos. En este caso quise mostrar este caso práctico para que usted pueda percatarse qué es lo que sucede en un momento dado cuando es al revés, cuando iniciamos muy bien y después sucede algo. ¿Qué es ese algo? Pues mire, aquí está la clave. Los ingresos fueron aminorando considerablemente. Fíjese cómo abrimos con 433,000 y de repente caímos muy abruptamente en el camino, porque en el año 4 ya tenemos 200,000 pesos. Es decir, nuestros ingresos se vieron recortados por más del 50%. ¿Sí? No pudimos, algo sucedió ahí en el departamento de ventas y más de la de ventas, pues en la parte de cobranza. Aquí habría que considerar la recuperación de los ingresos correspondientes, hacer estrategias al respecto, porque a pesar que en el año 4 ya es una alarma, ¿sí? O sea, ya está muy latente, ya estamos viendo resultados, usted se puede percatar en el año 2 y en el año 3 también existieron aminoramiento de los ingresos, sin embargo se alcanzó aún así reflejar algo al respecto. Pero también los egresos se aminoraron, esa fue una parte fundamental. Los egresos aminoraron, pero no fueron tan factibles como para poder cubrir la parte abrupta de ir aminorando en cada uno de los periodos del año 4 y 5 los mismos ingresos. Algunas deficiencias importantes a considerar con respecto a este método. Seguramente reconocerá de inmediato el principal inconveniente del RCP, es decir, el rendimiento contable promedio. Sobre todo porque no es una tasa de rendimiento en ningún sentido económico, es decir, no es una tasa que nos permita mostrar o decir que ya tiene un costo de oportunidad intrínseca o con la que ya nació en un momento dado. En vez de ello, es la razón de dos cifras contables
y no se compara con los rendimientos específicos, por ejemplo, en los mercados financieros. Una de las razones por las cuales el rendimiento contable promedio no es una verdadera tasa de rendimiento es porque ignora el valor del dinero en el tiempo, lo que en un momento comentamos en un inicio. No existe un costo al respecto que permita evaluarlo y decir la realidad de los flujos correspondientes a cada uno de los años. Al promediar las cifras que ocurren en distintos momentos, se manejan de la misma manera el futuro cercano y el futuro más lejano. Es decir, no hay ningún descuento al calcular la utilidad neta promedio, ¿sí? No existe ninguna tasa que descuente las utilidades correspondientes. El segundo problema que enfrenta este método es similar al que se tiene con la regla del periodo de recuperación en relación con la falla del límite objetivo. Es decir, en un momento dado, después de haber cubierto, recordar en el periodo de recuperación, haber cubierto los flujos con la inversión, no vemos algo a futuro, no tenemos considerables los flujos correspondientes. En este caso sucede con el aspecto de la utilidad. No vemos algo más allá al respecto en un futuro inmediato o bien en un futuro lejano. El tercero y quizá peor error del RCP es que ni siquiera toma en cuenta los elementos correctos. En vez de usar el flujo de efectivo y el valor de mercado, utiliza la utilidad neta y el valor en libros. Ambos son sustitutos muy deficientes. ¿Por qué? Porque de cierta forma la parte de libros es la parte histórica, ¿sí? Eso ya quedó registrado en años anteriores o en meses anteriores y obviamente para efectos de la toma de decisión necesita tener los números frescos correspondientes. Ahora bien, tiene algo rescatable este método, este rendimiento contable promedio, que lo hace tener en un momento considerable dentro de las empresas para poder evaluar. Dice, quizá la única característica sea que siempre es posible calcularlo. Es mejor método hacer una determinación y es muy factible poderla hacer y compararla con los demás métodos correspondientes. Y la razón es que la información contable casi siempre está disponible para el proyecto en consideración y para la empresa como un todo. Es decir, constantemente o cotidianamente la empresa va a estar emitiendo información contable y eso permitirá tenerla de manera accesible y para la toma de decisiones. Muy bien, en esta sesión, ¿qué es lo que pudimos aprender? En un momento dado vimos dos métodos de evaluación económica, como fue el periodo de recuperación descontado, que nos permitió ir perfeccionando este método en comparación del periodo de recuperación normal, y también aprendimos el rendimiento contable promedio, cómo poderlo hacer la determinación al respecto y qué impactos pueda tener en nuestra evaluación de proyectos de inversión. De momento ha sido todo en esta sesión. Le agradezco mucho su atención y lo espero la próxima. Gracias.